Nosotros ya conectada Angélica Bastía, psicóloga del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, Antonia y Yerko. No, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Hablemos de un tema que ha estado en el tapete público, ¿no?, durante esta última semana respecto de lo que tiene que ver con el secuestro psicológico, ¿no? Esto a raíz de este caso de estas estafas de las que fueron víctimas un sinnúmero de personas, donde llama la atención, por supuesto, que estaba involucrada la actriz Amparo Noguera, ¿no?, que fue defraudada además en muchísimo dinero, pero me llama mucho la atención y nos llamó muchísimo la atención a nosotros acá el concepto de secuestro psicológico, ¿no? Y usted, doctora, escribió una columna muy clarificadora respecto de esto. Si nos puede compartir sus impresiones respecto de este concepto, que no es un diagnóstico, ¿no? No, entiendo que no es un diagnóstico psicológico, sino que más bien un concepto que se utiliza en materia policial, ¿no? Sí, efectivamente, Yerko, así es. El secuestro psicológico es un concepto que proviene más bien como del área judicial, proviene también del área policial y no corresponde para nada, ¿cierto?, un diagnóstico clínico o un diagnóstico psicológico, ¿ya? Y tiene que ver principalmente con un tema de manipulación, ¿cierto?, donde tampoco hay como una coerción física, sino que lo caracteriza es generar muchísimo miedo en la víctima y también generar una situación de urgencia, ¿ya?, donde la persona siente que tiene que tomar una decisión como ahora o nunca. Ya, eso está muy interesante, doctora, porque claro, no tiene que ver con que uno vaya a caer por ingenuo, ¿no? Sino que estas cuestiones tienen una reacción que es más bien natural e intrínseca del ser humano, ¿no? Uno responde al miedo y a la amenaza de manera muy instintiva, ¿no? Y el pensamiento termina siendo más bien irracional, disminuye la capacidad de reflexión. ¿Cómo se puede entonces afrontar o cómo se puede detectar de alguna manera este secuestro psicológico? Sí, mira, hay algo que es clave ahí en lo que tú dices, ya no es que estemos nosotros ante personas ingenuas o ante personas que tengan, no sé, algún problema en su personalidad, de repente, como se dice, ya, sino que esto es algo que nos podría pasar a cualquiera y también, sobre todo, cuando atravesamos quizás situaciones más vulnerables en nuestra vida, ¿ya? También tenemos que considerar el contexto en el que estamos viviendo, donde también hay muchos discursos que tienen que ver con el temor. Estamos viviendo como tiempos muy convulsos, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo fundamental en esto? Y a lo que yo también me refiero mucho en la columna, es que si de repente nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a una llamada donde nos pongan en una situación extrema, lo principal, ¿cierto?, es que podamos, ojalá, contar con un otro para poder hablar con esa otra persona de qué es lo que nos está sucediendo, ¿ya? Aquí es muy importante como poder tomarse una pausa. Si estoy, por ejemplo, en una llamada, ojalá poder colgar esa llamada, ¿cierto?, y poder conversar con alguien acerca de lo que me sucedió. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces las demás personas nos pueden reflejar a nosotros qué es lo que estamos viviendo, ¿ya? El otro es como un espejo que nos ayuda incluso solo al hablar a bajar como la ansiedad del momento. Sí, y justamente el secuestro psicológico lo que hace es como aislar de las comunicaciones, del entorno a la persona, a la víctima al final. Angélica, yo te quería preguntar, ¿cómo se diferencia este secuestro psicológico con el clásico cuento del tío? Sí, mira, esa pregunta es súper importante porque acá lo que prima es lo que yo les decía, que tiene que ver esto como de infundir miedo, ¿cierto? Y también generar esta situación de urgencia, ¿ya? O sea, tienes que responder ahora, ¿ya? Tienes que, y en el fondo, bueno, también tiene características que pueden ser como muy verosímiles, ¿ya? Entonces, una cosa también, podríamos decirlo así, como mucho más elaborada, mucho más envolvente, y que también compromete mucho más emocionalmente a la persona. Y como te compromete más emocionalmente, eso puede hacer también
que te confundas y que no puedas pensar bien. Ujú. En estas situaciones, quienes podrían ser más afectados podrían ser, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Porque los criminales al final buscan las condiciones a personas que quizás estén más solas, no sé, ¿cuáles son las condiciones para que se den con mayor facilidad al final este tipo de estafas? Sí, yo lo mencioné en el artículo como una población que podría ser quizás más vulnerable, los adultos mayores, precisamente por, bueno, ustedes saben todo de repente el tema que tiene que ver con las redes sociales, con las llamadas, como que puede haber una brecha ahí que podría afectarlos, pero también como yo les decía anteriormente, eh, puede ser que todos estando en un momento particular, en una situación donde nuestras como defensas psicológicas, decimos nosotros los psicólogos, estén un poquito más bajitas, ¿cierto? Ujú. Y que estemos más vulnerables o más expuestos, como que esto nos podría pasar. Sí. Y por eso es tan importante hablarlo, porque hablarlo es una forma de prevenir, como que sin que esto sea una cosa así como sensacionalista ni alarmista, pero sí saber que esto podría estar sucediendo y, por ejemplo, se podría conversar con los adultos mayores, ¿ya? Lo que tengamos como contacto con, no sé, abuelitos, abuelitas, pensando, no sé, como en nuestras casas, es súper importante poder hablar de que esto podría estar sucediendo también. Sí, entonces hablarlo es una manera de prevenir esto. ¿Y qué otra alternativa? ¿Cómo nos podemos preparar finalmente ante estas situaciones? Porque muchos dicen, no, si a mí eso no me va a pasar, ¿cómo podemos prevenirlo? Sí, mira, yo creo esto importante, como digo, hablar, Ujú. informarse, pese a que la situación sea muy envolvente, tomarse una pausa y ojalá, ¿cierto? Cualquier persona que tengamos a la mano, poder, como yo les decía, tener a ese otro, que puede ser un familiar que esté conmigo en la casa, puede ser un vecino, bueno, un profesional, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿qué es lo más importante? Que no nos quedemos solos con estas situaciones que pueden ser muy angustiantes. Y ahí Claro. tocamos otro punto que es fundamental, que en el fondo hoy en día también la soledad, ¿cierto? Ujú. Se está trabajando como un sistema, un problema de salud pública, ¿ya? Ujú. Y tenemos países, por ejemplo, como el Reino Unido eh, y también como Japón, que han implementado ministerios de la soledad, ¿ya? Ujú. Porque las personas, ¿cierto?, nos estamos quedando muy solas y por eso también se refuerza tanto como desde hoy en día, desde la psicología, ¿cierto?, desde el psicoanálisis, la importancia de que no perdamos los vínculos con los demás. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental. Una forma, yo puse también ahí lo que escribí como de mutuo cuidado, Ujú. ¿ya? Que no nos podemos olvidar de eso en estos tiempos que son tan rápidos y que apuntan también mucho al individualismo. Sí. Bien, pues Angélica Bastía, psicóloga del Centro de Atención Psicológica de la UNAV, conversando con nosotros. Muchísimas gracias, doctora, por clarificarnos esto y por Sí. además por dejarnos algunos consejos. Que esté muy bien, que tenga Muchas buena tarde. gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan buen día. Chao, Igual, chao. chao.